Sean todos bienvenidos. Soy Scarlett Gabriela Núñez Silva, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, recibiendo la asignatura de Filosofía con la catedrática Carmen Durón. Esta es una presentación sobre lo que es el vitalismo y es en calidad de tarea final. Hablando un poco de lo que es el vitalismo, la teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida, porque contienen algunos elementos que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de los casos que son inanimados. En su forma sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido o un respíritu que los distingue. En algunas de las formas más satisfechas, el espíritu vital se convierte en una sustancia que infunde cuerpos y que es la encargada de darles vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización definitiva entre los seres vivos. Esto, esto sobre lo del vitalismo lo podemos también añadir sobre lo que es el concepto, ya que el concepto se asemeja a lo que es la teoría del vitalismo. La historia del vitalismo. La historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea a la creación y a sus elementos. Todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, pulso, vital, arge, piscis, cuerpo enérgico, fuerza vital, fuerza dominante y entelequía. Con esto de la historia del vitalismo, vamos a entender que algunos fundadores de lo que es el pensamiento del vitalismo se basan más en la historia del vitalismo que lo que es el ser humano, ya sea con los sentimientos o con las acciones del mismo. Ahora, algunas características podrían ser que entendía la realidad como un proceso. Afirmaba que la libertad era la esencia del hombre. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. Y tenía dos manifestaciones principales. Una era el carácter científico creado en contra del mecanismo material. La segunda era una manifestación fisiológica y filosofía de la vida. El vitalismo se denomina también como el problema de la vida. El término vitalismo resulta en sus usos históricos insuperablemente ambiguo. En el sentido estricto, este pertenece al ámbito de la biología y este designa corrientes que exigen la presencia dentro de los seres vivos de algún principio propio e irreductible. Hay diversos conceptos de la vida de los vitalistas. Ahorita vamos a empezar a ver algunos de los precursores del vitalismo y entenderemos cuáles eran los conceptos según ellos. Según Wilhelm Dilthey, la tarea de la filosofía es abordar el enigma y los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente, porque el hombre es lo que es por su historia. Él trata de decir de que sea como sea, el hombre
es forjado por su historia. Tenemos que ir desde los comienzos de la historia para saber cómo viene el vitalismo del hombre. La vida posee una estructura tridimensional, las cuales son representativas según la ciencia, afectivas según las valoraciones, volitivas según las acciones. Con la concepción del mundo que surge por medio de las actitudes vitales y la experiencia de vida, en estos existen los diversos tipos de concepción, que aquí los reflejamos, que son arte, la religión y la filosofía. Este es uno de los pensamientos o conceptos que tenía Wilhelm Dilthey. Friedrich Nietzsche, él planteaba que la vida tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural y es vivencia. Algunas de sus obras son Así hablaba Zaratustra, La voluntad del poder, Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral y El ocaso de los ídolos. El proyecto que describía era de la vivencia existencial sobre la vida, y aquí podemos ver reflejado que es la vida se dividía en tres, que era la voluntad de vivir, el superhombre tiene voluntad y poder, y la vida como totalidad, impulsos y pasiones. Entonces, él se basaba en estos tres aspectos, ¿verdad? Que él tenía sobre la vivencia existencial. Y así como aquí está plasmado, también se puede decir de que estos tres aspectos giraban en torno a la vida. Henry Bergson. Él planteó que el objeto principal de la filosofía es la captación de la realidad, aunque principalmente de la vida, lo cual se logra mediante la intuición. Sus obras principales son los datos inmediatos de la conciencia, materia y memoria, la evolución creadora y las dos fuentes de la moral y la religión. Su intuición sobre la ciencia y la filosofía son, él, digamos que tenía sus propios conceptos sobre lo que era la ciencia y la filosofía y cómo se relacionaba o cómo él la relacionaba. Según él, la ciencia se vale de análisis en base a conceptos que estatifican los objetos y los paraliza y los deforma. El valor de la ciencia está en el conocimiento de los objetos para utilizarlos. Filosofía. La filosofía capta la realidad en un nivel superior y supraintelectual. La intuición simpatiza con los objetos captándolos en su interioridad. Después de ver los tres diversos conceptos que tenían estos tres representantes del vitalismo, podríamos llegar a algunas de las conclusiones que tenemos acá. Que pueden ser, el vitalismo supone una afirmación de la vida negada por la tradición platónica cristiana. Número 2, la realidad, la vida y el hombre son algo cambiante, sin una esencia fija ni determinada. Número 3, les mueve una pasión ciega, o sea, la voluntad y el poder. Como podemos ver, son tres conclusiones que se pueden sacar de lo que leímos sobre los precursores del vitalismo, que hay muchos, solo de que estos tres son los, por decir así, los más importantes y en los que nos podemos basar, y que son conceptos aún más marcados en la historia. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y agradezco su atención. Pasen buen día.